Desde la primera observación de 3I Atlas, los astrónomos supieron que no se trataba de otro cometa ordinario, deslizándose en silencio por el frío vacío del espacio. Los datos no mentían, y el comportamiento de este objeto no se parecía a nada que la ciencia hubiera encontrado antes. Era un visitante interestelar, el tercero de su tipo jamás detectado, uniéndose a las filas de los enigmáticos Oumuamua y 2I Borisov. Pero muy pronto, 3I Atlas comenzó a romper todas las expectativas. No estaba siguiendo las reglas sobre las cuales los astrónomos habían construido sus modelos durante siglos. Al principio, los telescopios captaron lo que parecía ser un núcleo helado normal. Sin embargo, casi de inmediato, su actividad encendió señales de alarma. El cometa despertó demasiado pronto, mostrando una cola visible mucho antes de sentir un calor significativo del Sol. Y esa cola no era tenue, ni difusa, como cabría esperar, sino cargada de energía, brillando con una intensidad que dejó atónita a la comunidad científica. Los cometas suelen comenzar en silencio, y solo se activan al acercarse al calor solar. Pero 3I Atlas parecía vivo desde el principio, como si algo en su interior estuviera alimentando su explosión. Luego llegaron las mediciones de brillo. Los observadores notaron fluctuaciones que no tenían ningún sentido. Algunas noches parecía aumentar dramáticamente su luminosidad, solo para desvanecerse después de una manera imposible de explicar con polvo o hielo. Los científicos intentaron reconciliar los datos. Si 3I Atlas tenía un núcleo pequeño, la energía liberada era absurdamente alta, mucho más de lo que un frágil cuerpo helado podía generar. Pero si el núcleo era masivo, su actividad caótica no correspondía con la estabilidad de un objeto de ese tamaño. Era una paradoja, una contradicción que señalaba una verdad inquietante. Este cometa no se estaba comportando como un cometa en absoluto. Los escaneos espectrales pronto revelaron algo aún más perturbador. La composición química de 3I Atlas no coincidía con lo que los astrónomos suelen ver en los cometas. Entre las huellas conocidas de gases congelados aparecían anomalías, firmas que insinuaban materiales rara vez, si acaso, observados en cuerpos interestelares naturales. Más extraño aún, la coma alrededor del núcleo comenzó a brillar con un intenso tono verde, pulsando débilmente como si irradiara energía en lugar de simplemente reflejar la luz solar. Observatorios de todo el mundo capturaron imágenes de esta inquietante esfera esmeralda, dejando a los científicos desconcertados e intranquilos. Y entonces, empezaron a circular susurros. En voz baja, algunos teorizaban que 3I Atlas podría no ser natural en absoluto. Podría ser una sonda, un objeto diseñado y camuflado con apariencia de cometa. La sugerencia era escandalosa, descartada por muchos como conspiración o ciencia ficción. Sin embargo, las pruebas se negaban a silenciar del todo la idea. El comportamiento de 3I Atlas era demasiado extraño, demasiado intencionado como para descartar completamente esa posibilidad. La situación adquirió un matiz aún más oscuro cuando las estaciones de rastreo notaron sutiles pero innegables cambios en su trayectoria. Al principio, podían explicarse como chorros de gas expulsados desde la superficie, un efecto conocido en los cometas. Pero el patrón de esos movimientos no era aleatorio, parecía deliberado. El objeto no estaba simplemente derivando bajo la atracción de la gravedad, estaba cambiando de dirección. Cuando los astrónomos confirmaron que 3I/Atlas estaba cambiando su curso de maneras que no podían explicarse solo por la gravedad, la comunidad científica quedó sumida en el caos. Durante décadas, las agencias espaciales habían lidiado con cometas impredecibles, pero la sutileza y precisión de estas desviaciones era algo completamente distinto. Los chorros cometarios suelen hacer que los cuerpos giren y se tambaleen de forma errática, pero 3I/Atlas se deslizaba suavemente, como guiado por una mano invisible. Las estaciones de rastreo de todo el mundo comenzaron a informar las mismas anomalías. Su trayectoria mostraba ajustes bruscos pero controlados, ligeras aceleraciones y desaceleraciones que desafiaban toda física convencional. Para algunos, la conclusión era ineludible. Este no era un comportamiento aleatorio. Algo en 3I/Atlas sugería inteligencia, o, al menos, mecanismos muy por encima de los procesos naturales conocidos. El resplandor verde se intensifica.
A medida que telescopios más potentes monitoreaban el cometa, su extraño resplandor verde se volvió aún más inquietante. Al principio, se descartó como gases ionizados, como cianógeno o carbono diatómico, pero las emisiones no coincidían con los perfiles espectroscópicos estándar. El brillo no era uniforme, palpitaba en ondas, como si el propio cometa estuviera transmitiendo algún tipo de señal. Instrumentos diseñados para monitorear radiación detectaron débiles ráfagas de energía coincidiendo con esos pulsos, ráfagas que superaban el ruido cósmico de fondo. Algunos investigadores argumentaron que podría tratarse de un nuevo tipo de reacción química jamás documentada en el espacio. Otros no estaban convencidos. Los patrones parecían demasiado estructurados. Las ráfagas llegaban en intervalos, casi rítmicos, como una transmisión codificada. La mera sugerencia de que 3i/Atlas pudiera estar emitiendo una señal provocó ondas de choque en foros científicos y reuniones gubernamentales secretas. Teorías que dividen al mundo científico. La NASA, la ESA y observatorios independientes se apresuraron a construir una explicación coherente. Surgieron tres teorías dominantes. La teoría de la química exótica. Sus defensores sostenían que 3i/Atlas contenía una mezcla de hielos y compuestos interestelares raros que reaccionaban violentamente al exponerse a la luz solar. El resplandor verde, según esta visión, era simplemente la liberación de gases exóticos ionizándose en el espacio. El objeto no era inteligente, solo extremadamente alienígena en su composición. La teoría de la sonda artificial. Un grupo más radical comenzó a sugerir que 3i/Atlas podría no ser un cometa en absoluto, sino algún tipo de sonda o nave interestelar. Su apariencia cometaria podría ser un camuflaje, un disfraz natural para evitar la detección. Los cambios de trayectoria deliberados, los pulsos rítmicos y la extraña radiación parecían respaldar esta posibilidad aterradora. La teoría híbrida. Entre ambos extremos estaba la idea de que 3i/Atlas podría ser tanto natural como artificial, quizá un cometa real que había sido modificado, aprovechado o incluso infectado por una inteligencia desconocida. Esta teoría inquietaba incluso a los escépticos más duros, porque explicaba por qué el objeto parecía parcialmente natural, pero se comportaba de manera completamente antinatural. La división no era solo científica, sino política. Los gobiernos temían un pánico público si la teoría de la sonda artificial ganaba fuerza. Al mismo tiempo, las agencias espaciales no podían ignorar los datos cada vez más alarmantes que llegaban. Para entonces, los cálculos mostraban que 3i/Atlas estaba en curso para un acercamiento cercano a Marte. Los astrónomos prepararon todos los instrumentos disponibles para registrar el encuentro. Las sondas en órbita marciana fueron reprogramadas para recopilar datos de alta resolución. La coma verde del objeto brillaba con más fuerza a medida que se acercaba, su resplandor ya visible en telescopios de aficionados desde la Tierra. Las redes sociales estallaron con fotos y especulaciones, alimentando la histeria pública. Cuando 3i/Atlas se acercó a Marte, ocurrió algo que desafiaba cualquier explicación. El resplandor del cometa se intensificó, bañando Marte en una luz esmeralda surrealista. La fina atmósfera marciana parecía estremecerse, cargada como por una enorme descarga electromagnética. Durante horas, los detectores de radiación en órbita registraron picos muy por encima de los rayos cósmicos normales. Algunos incluso afirmaron haber observado débiles arcos de energía cruzando el espacio entre el cometa y el planeta. Lo que más sorprendió a los científicos fue el cambio de trayectoria durante este paso cercano. En lugar de ser lanzado de forma predecible por la gravedad marciana, 3i/Atlas alteró su curso de un modo que parecía calculado. En lugar de acelerar hacia el espacio profundo, se inclinó ligeramente hacia el interior en una nueva ruta que lo acercaría más al sistema solar interior. El mensaje era claro. Esto no era un simple cometa sujeto a la física. Pánico global y reuniones clasificadas. Cuando las noticias de estas observaciones llegaron al público, el miedo estalló. Los titulares gritaban sobre la posibilidad de tecnología alienígena oculta dentro del resplandor verde. Las teorías conspirativas se multiplicaron, desde quienes afirmaban que 3i/Atlas era una nave exploradora alienígena,
hasta quienes sostenían que era algún tipo de arma cósmica. A puerta cerrada, funcionarios militares y agencias espaciales se reunían en sesiones de emergencia. ¿Podría este objeto representar una amenaza para la Tierra? ¿Podría alterar su trayectoria de nuevo y dirigirse directamente a nuestro planeta? Y si no era natural, ¿cuál era su propósito aquí? Incluso entre los científicos, la ansiedad era palpable. Astrónomos veteranos admitían que nunca habían visto algo igual. Los principios fundamentales de la mecánica celeste se estaban desmoronando en tiempo real. Algunos se negaban a dormir, trabajando día y noche para descifrar las ráfagas de radiación y los datos de trayectoria cambiantes. Otros admitían abiertamente que tenían miedo. Las ráfagas de energía. El golpe final a las explicaciones naturales llegó cuando los instrumentos detectaron ráfagas de energía, no solo en luz visible y ultravioleta, sino en múltiples bandas, incluidas frecuencias de radio. No era ruido aleatorio, tenían estructura, patrones que se repetían en intervalos. A veces el cometa brillaba intensamente, liberando enormes chorros de material luminoso que deberían haber desestabilizado su núcleo, y sin embargo, 3I Atlas se mantenía intacto, casi como si hubiera sido diseñado para soportar ese estrés. Un conjunto de ráfagas incluso pareció alinearse con la rotación de la Tierra, como si estuvieran sincronizadas deliberadamente. Los analistas lo descartaron como coincidencia al principio, pero a medida que el patrón se repetía, la duda se volvió imposible de ignorar. La idea se coló como una pesadilla. ¿Estaba 3I Atlas intentando comunicarse? ¿Y si era así, con quién? El punto de quiebre. A estas alturas la evidencia era abrumadora. Este no era un objeto interestelar ordinario. Algo en 3I Atlas era deliberado, intencional e innegablemente inquietante. Cuanto más se acercaba al sistema solar interior, más se comportaba como si respondiera a un llamado invisible. Los gobiernos ya no podían descartar la posibilidad. Informes clasificados filtrados a la prensa describían escenarios que iban desde el primer contacto hasta riesgos planetarios catastróficos. Personas de todo el mundo comenzaron a mirar el cielo nocturno con temor, sabiendo que el resplandor verde que veían no era solo un cometa, podía ser algo vivo o algo construido.